¿Pudieron leer el capítulo 16? ¿Sí? Genial. Nosotros lo que estamos estudiando un poco tiene que ver con todo lo que es la historia de Israel, toda la nación, ¿no? Quiero aclarar varias cosas para seguir recordándolas porque son re importantes. Yo creo que si ahora sentamos una buena base con respecto a esto, después nos vamos a evitar un montón de confusiones o problemas en un futuro. La historia de Israel, habíamos dicho básicamente que también nos servía mucho para no cometer los errores que la nación había cometido. Nos sirve como nuestro ejemplo. Podemos observarla, podemos ver las cosas buenas que hicieron, las cosas malas y aprender de eso. Entonces es como si Dios nos hubiese dado un modelo en el Antiguo Testamento de una nación y ahora nosotros somos su nación, ¿no? La iglesia es su nación y ahora podemos usarnos de este ejemplo para no caer en los mismos errores que Israel cayó. Entonces, desde que Israel se fundó, ¿por medio de quién se fundó? Muy bien, por medio de Abraham se fundó. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, uno fue José. José fue vendido a Egipto, toda la nación se fue a Egipto, pasaron 400 años en Egipto, después se levantó ¿quién en Egipto? Moisés. ¿Moisés qué hizo? Lo sacó para llevarlo a la misma tierra de la que había salido Jacob primero. En esos 40 años la nación desobedece, se rebela. O sea, en realidad, desde que sale de Egipto ya entró mal. O sea, ya siempre desobedeciendo. Llegan 11 días después, más o menos, está lleno de gigantes, no quieren entrar, entonces dan la vuelta y ahí tuvieron 40 años donde toda la generación se murió y entró la segunda generación, que eso es en el libro de Josué. Entonces en el libro de Josué, ¿qué hacen? Entran y conquistan. Están ocupando la tierra que Dios les había prometido. Así como la nación se va a establecer. Y después habíamos visto que en el periodo de los jueces, ¿qué pasa? El pueblo empieza a hacer las cosas de una manera equivocada, empiezan a desobedecer mal a Dios. Entonces, Dios lo que hace es levantar como si fuera un líder para la nación. Nosotros le podemos decir un presidente. En este caso se le llamaba un juez. Este juez iba a llevar a la nación a Dios. Después este juez, ¿saben qué pasaba? Se moría. Entonces, la nación volvía a hacer las cosas mal. Dios levantaba otro juez. La nación medio como que se estabilizaba, el juez moría. Y Dios volvía a levantar otro juez. Y así empieza. Un juez, otro juez, otro juez, otro juez, hasta que llegamos a Samuel. Y Samuel fue el último juez, tipo un juez profeta, ¿cuál era su función? Era mantener el orden espiritual de la nación, llevar a la nación a una vida espiritual. No tenía nada que ver con lo político, no era un político, ¿se entiende? Un juez no era un político, sino que era alguien que le recordaba al pueblo que tenían que buscar ¿a quién? A Dios. Tampoco los jueces que teníamos, que tenía Israel, no era que escribían cosas para que la gente haga, sino que lo que hacía era recordarles al pueblo las leyes que ya habían sido dadas, ¿se entiende? Entonces, lo que vimos a partir del martes es un salto. ¿El salto de los jueces a qué? ¿A los qué? Como líderes. A los reyes. Ahora el pueblo ya no quiere tener más jueces, quiere tener reyes. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué quieren tener reyes? Porque querían ser como las otras naciones. Querían ser iguales al resto. Querían ser iguales a los pueblos sin Dios. Y acá comienza el problema. El problema empieza cuando yo quiero ser igual a las demás naciones. Entonces se levanta el primer... ¿Cómo anda, Víctor? ¿Todo bien? Entonces se levanta el primer rey. ¿Quién fue el primer rey de toda la nación de Israel? ¿Raúl? Saúl, muy bien. El primer rey de toda la nación de Israel se llamó Saúl. ¿Se acuerdan que era como que todos le llegaban a los hombros a él? Que era el más hermoso y que el Señor lo transformó. Dice que le dio su espíritu, esto lo vimos el martes, y él fue transformado en una persona nueva, dice, y ahora Dios le dice, bueno, ahora haz lo que quieras o haz lo que se te venga en la mano porque yo estoy con vos. Y así fue como
la nación ahora empezó a ser gobernada por un rey. Lo que hoy quiero mostrarles de manera rápida es cómo Saúl pierde su reinado. Y está en el capítulo 15 de 1 Samuel. Escuchen esto. Cierto día, 1 Samuel 15, cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo. Ahora, escucha este mensaje del Señor. Escucha este mensaje. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales te ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. ¿Qué quiere hacer Dios con esta nación Amalec? Se quiere vengar, quiere castigarla por sus pecados. ¿Está mal o está bien que haga esto Dios? ¿Qué opinan? Está siendo un Dios justo, está castigando a una nación que hizo las cosas mal, a una nación pecadora. Escuchen lo que dice el 3. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burro. ¿Qué quiere decir? ¿Destruyan a quién? A todos. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército en Telaim. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió estas advertencias a los ceneos. Dice: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto a ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les trajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. ¿Cuál había sido la orden que Dios le había dado a Saúl? Primero, que destruyera todo. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Destruyó lo que no tenía valor. Destruyó lo que no tenía valor para él. Dejó al rey de los amalecitas vivo. Dejó lo mejor del ganado vivo. ¿Es obediencia esto? No. ¿Dónde habíamos visto algo parecido a esta obediencia incompleta? En Jueces. En Jueces nosotros habíamos visto que se obedece a Dios, pero como a la manera nuestra. Es como que Dios nos diga: obedézcanme, pero nosotros le ponemos nuestras reglas encima. Bueno, esto le va a costar el reinado a Saúl. Esto le va a costar el reinado. Dios le dijo: destruí todo, y Saúl prefirió dejar un par de cosas según su opinión. No podemos, con los mandamientos de Dios, hacer lo que nosotros queramos. No podemos tomar los mandamientos de Dios y agarrarlos a la ligera. Esto es una de las cosas principales que aprendemos en 1 Samuel 15, que Dios demanda de nosotros una obediencia ¿cómo? Completa, entera. Y dice, versículo 10, luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. ¿Qué había hecho Saúl? ¿A dónde había ido? A una ciudad. ¿Pero vieron qué estaba haciendo Saúl? ¿Qué estaba haciendo? ¿Un monumento para quién? Para él mismo. Acá tenemos dos errores que comete Saúl y que los quiero recordar porque son la base de nuestro cristianismo también. La primera es que el Señor demanda de nosotros una obediencia completa. Yo no puedo tener cuentas pendientes con Dios. ¿Se entiende? Yo no puedo acarrear un pecado durante un año. Yo no puedo acarrear una desobediencia durante 2 años. Yo no puedo tener cuentas pendientes con el Señor. Yo tengo que ser obediente en todo lo que yo pueda. Y lo segundo, siempre la gloria es para Dios, nunca para mí. Si para algo Dios me usa, el monumento que debe ser levantado es para Él, no para mí. Entonces descubrimos varias cosas en Saúl acá.
orgullo, arrogancia, ¿qué más? ¿Cómo? Desobediencia, soberbia, creído, orgullo, sí, egoísmo, un montón de cosas que van a ser la causa por la cual Dios dice, no, vos, chao, nos vemos. Y dice el versículo 13, escuchen esto. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. ¿Por qué estaba contento Saúl? Porque pensaba que había hecho re bien las cosas. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. ¿Ven esto? Escuchen esto. Entonces, dice Samuel, entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que he oído? Le preguntó Samuel. Miren esto, y esto es muy importante. Yo puedo decirles a ustedes que obedezco al Señor, pero el ruido de los animales me delata. ¿Se entiende? Esto es lo que pasó con Saúl. Saúl le estaba diciendo a Samuel que había sido obediente, pero todos los animales que había detrás, ese ruido, lo delataban a Saúl. De la misma manera nosotros en nuestra vida podemos decir que somos obedientes, pero lo que pasa en nuestra vida nos delata. ¿Se entiende? Siempre hay algún animal, ¿no?, entre comillas, que hace el ruido delatándome en lo que yo estoy haciendo mal. Entonces Samuel le dice, ¿en serio vos obedeciste al Señor? Porque yo estoy escuchando un montón de animales. ¿De dónde sacaste esos animales? Me parece que vos no obedeciste nada al Señor. Y saben que Dios toma la desobediencia, la obediencia incompleta, la toma como desobediencia. En realidad no existe el término obediencia incompleta. No es obediencia. Si yo no obedezco o obedezco de manera incompleta, es lo mismo. ¿Se entiende? Exactamente, está siendo infiel igual. Dios dice que estaba enojado porque Saúl no le había sido leal. La Biblia describe 3 tipos de personas en Apocalipsis: tibio, frío y caliente. Y al tibio y al frío los ve igual. ¿Se entiende? De hecho, al tibio lo ve peor, porque el tibio es aquel que tiene la posibilidad de servirle y no lo hace. ¿Se entiende? El frío es como directamente un incrédulo. El tibio sería como el que está hoy escuchándome, pero no obedece a Dios. Y la Biblia dice, yo al tibio lo vomitaré de mi boca. Y es durísimo. Entonces hay 3 clases, tenés el frío, el tibio y el caliente. El único que zafa el caliente. O sea, con Dios ni siquiera sirve una obediencia a medias. ¿Se entiende? Yo puedo decirle a ustedes, por ejemplo, yo no me emborracho, pero hago otra cosa mala. Eso es obediencia a medias. ¿Se entiende? Es una obediencia incompleta. Es querer agradar a Dios, pero a mi manera. Dios me dijo, destruí todo. Y relacionemos esto con el pecado. ¿Vieron? Saúl tenía que destruir a los amalecitas. Vos tenés que destruir tu pecado. Y vos no podés agarrar y decir, bueno, voy a destruir esta mitad y la otra me la guardo. Total, ¿qué puede hacer un par de animales? Eso es lo que pensó Saúl. Y podemos estar contentos, Saúl estaba contento. Y hasta podemos estar tan contentos que nos exaltamos nosotros mismos y nos levantamos como hizo Saúl, nos levantamos una torre. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe quiénes somos. Y con Él, a Él dice la Biblia, nadie lo puede burlar, nadie se le puede engañar. Él sabe cómo es nuestro corazón. Y Él va a buscar todo el tiempo que nosotros purifiquemos nuestro corazón y no dejemos huellas de pecado en nuestra vida. Vamos a tener que hacer lo que va a hacer ahora Samuel. Escuchen esto. Versículo 15. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarse al Señor tu Dios. ¿Ven cómo Saúl quiere disfrazar esta desobediencia? Decir, pero voy a la iglesia. No importa, estás viviendo en desobediencia en este punto. Pero voy a la iglesia. No importa. Saúl dice, pero no importa, los animales los vamos a usar para el sacrificio. Dice el 16. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder? Aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, dijo Saúl, insistió Saúl. Cumplí la misión que Él me encargó.
traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. ¿Ven la hipocresía de esto? Versículo 21. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Y acá viene uno de los pasajes más lindos que vamos a ver hoy. Samuel respondió. Escuchen esto que es re lindo. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Que vos le cantes un domingo? ¿O que vivas durante toda la semana en obediencia al Señor? ¿Se entiende? Es como que Samuel está diciendo, Saúl, a Dios le gusta más que vos le obedezcas al pie de la letra, más que después tapes tu desobediencia con un par de asesinatos de animales. Y dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La obediencia y la sumisión. Eso es lo que Dios espera de nosotros. La rebelión es tan pecaminosa, escuchen esto, como la hechicería. Yo sé que si les pregunto a todos ustedes si son hechiceros, ninguno diría que no, ninguno diría que sí. O sea, nadie diría, yo soy un hechicero. Y es más, si nosotros escucháramos de algún hechicero, ¿cómo lo veríamos? Oh, lo peor de lo peor. Y el Señor está diciendo, pero si vos me estás desobedeciendo de manera incompleta, soy igual a un hechicero para mí. ¿Ven lo tajante que es Dios? Y desde Éxodo nosotros venimos estudiando algo acerca de la santidad de Dios. Creo que me estoy convenciendo a pleno de esto, que todo el Antiguo Testamento está puesto también para mostrarnos que Dios es santo, santo, santo. Y no va a tolerar de nosotros una obediencia a medias. Y va a querer que nosotros ni siquiera nos acerquemos a la iglesia si vamos a tomarlo en broma a Él. Va a querer o que nos comprometamos de verdad o que no aparezcamos. Y está diciendo, yo te veo igual que un hechicero si vos haces las cosas a medias. Durísimo. Y escuchen esto lo último. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Él te ha rechazado como rey. Saúl después se lamentó, lloró, pataleó, pero ya fue demasiado tarde. ¿Por qué quería mencionar este capítulo antes de ver el 16 de manera rápida? Porque nosotros somos iguales, ¿no? El Señor a veces nos pide cosas que hagamos y nosotros como que las queremos hacer así a nivel superficial, pero dejamos lo importante. Lo último que dice el capítulo no lo voy a leer, pero dice que Samuel, que era el juez, agarró la espada y lo cortó a Agag en pedazos. Agag dice que estaba re contento porque pensó que se le había perdonado la vida y estaba como chocho, y cuando lo va a Samuel contento, dice que Samuel tomó la espada y no lo mató, lo partió, lo cortó en pedacitos. Quiere decir que Samuel terminó lo que Saúl debería haber terminado. Y acá Dios no está siendo malo con la nación de Amalek. Dios está siendo justo, porque la nación, los amalecitas eran un desastre. Eran todos pecadores, completamente pecadores. Y a Dios no se le obedeció. Ahora, pongámonos del lado de la nación de Israel. Siempre la nación de Israel estuvo esperando a alguien que los libere, para siempre. Entonces primero descansaban en algún juez. Venían los jueces y los jueces morían. Ahora que Dios estableció reyes, ¿en dónde podía estar la esperanza de un israelita en esta época? En algún rey. En algún rey que venga y diga, bueno, se viene la mejor época del pueblo, se viene la libertad absoluta. Y algo que nos va a enseñar la Biblia desde 1 Samuel en adelante hasta Jesús, es que ninguno fue lo suficientemente bueno como para liberar al pueblo. Que necesitamos a alguien más grande, que necesitamos a alguien mayor, necesitamos un mejor rey. Pero ahora vamos a estudiar lo que es la ascensión, el surgimiento del segundo rey, que va a ser el rey más importante de toda la historia de la nación, que es David. Así que vamos al capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 1. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel,
ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Samuel había estado llorando mucho por Saúl. Dice, lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, uno de los hijos de Isaí, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia. Escuchen esto. No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. ¿Quién era bueno en apariencia y estatura? Saúl. Dice, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. Y algo de esto hablamos el martes. El Señor busca una entrega de corazón, una obediencia de corazón. No busca algo externo, no busca que cantemos bien o que leamos bien la Biblia o cualquier cosa de esta. El Señor está buscando personas serias en su corazón. ¿Qué había hecho Saúl? Todo lo contrario. Saúl había rechazado a Dios en su corazón. ¿Y por qué decimos que lo había rechazado en su corazón? Porque no había obedecido de manera completa las órdenes de Dios, cuando eran claras. ¿O no fue claro Dios cuando le dijo destruir por completo a los amalecitas? Sabemos que fue claro. Entonces, como Saúl rechazó al Señor, el Señor rechazó a Saúl. Y ahora Dios estaba buscando un rey que sea más comprometido con él, más genuino con él. Entonces, Samuel, ¿qué estaba esperando? ¿A alguien como Saúl? Y Dios le dice, no busques a alguien como Saúl. No estoy mirando la apariencia, estoy buscando el corazón. Ahora, ¿con nosotros será igual Dios? Sí. Por eso nosotros podemos estar acá todos leyendo la Biblia y podemos estar engañando al Señor, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe quiénes somos y nuestra meta es justamente que Él purifique y cambie nuestro corazón. Pero seguimos. Versículo 8. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Como diciendo, mostrate Abinadab. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó a sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? O si no, Dios me está engañando, como que Samuel le había dicho, ¿qué onda? Dice, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. ¿Dónde estaba David? Cuidando ovejas, haciendo lo que tenía que hacer, obedeciendo a su padre. ¿Ven? Por eso el Señor estaba buscando a alguien de un corazón sincero, íntegro, alguien que sea obediente. Y dice, versículo 12, entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, era rubio y apuesto y de hermosos ojos, como yo. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Sí, no. Dice, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Esto era un símbolo, que era el símbolo del Espíritu Santo, de la unción de Dios. Y escuchen esto,
Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Acá David no es coronado rey, presten atención. Acá David es como profetizado rey. ¿Se entiende? Es como que Samuel este es como el frasco, ¿no? Y en la casa de Isaí, Samuel derrama el aceite sobre David y el Espíritu Santo entra sobre él. ¿Se acuerdan algo que expliqué del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda el martes? ¿Qué era? ¿Cuál era la diferencia con ahora? Que no era que el Espíritu Santo viene a vivir a la persona para siempre, sino que lo llena a la persona de este poder de Dios, pero en momentos puede salir. Y escuchen lo que pasa en el versículo siguiente, justamente. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador sobre Saúl. ¿Ven? Por eso les digo que como que el Espíritu Santo hace una función o un trabajo diferente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es nuestro sello, es nuestra garantía, es nuestra salvación el Espíritu Santo. Es quien nos va a permitir agradar a Dios. En el Antiguo Testamento era quien capacitaba a las personas para hacer una determinada tarea, pero no estaba sobre todos. ¿Se entiende? Es importante notar esa diferencia porque si no lo aprendemos es como que vemos en el Antiguo Testamento cosas raras. El Espíritu Santo entró sobre David y salió de Saúl. David en este momento es ungido, es profetizado como rey. Todavía no va a ser el rey, nombrado rey de Israel. ¿En qué pueblo estamos acá? ¿A dónde descendió? A Belén. ¿Quién nació en Belén? Jesús. ¿Saben que en este momento comienza la genealogía real de Jesús? Jesús no desciende de la genealogía del rey Saúl. Jesús desciende de la genealogía del rey David. Y Saúl no tenía nada que ver con David. Lo que vamos a ver a partir de David es que los reyes que siguen son generalmente hijos. Acá no, acá lo que pasó fue como que se cambió directamente. Fíjense que de un pueblo, Belén era un pueblito. O sea, nada que ver. Es como que supongamos que los presidentes de Argentina va cediendo el presidente, pero tiene que ser de la misma familia de Macri. Y como que Dios viene y busca a alguien en Despeñaderos para que sea el próximo presidente. O sea, lo que está haciendo acá Dios es como que está buscando un rey que no tiene nada que ver con la descendencia real que se había ya establecido. Y Saúl es cortado, o sea, no existe más. No tiene más descendencia real. Pero a partir de David, sí. El hijo de David va a ser rey, va a ser Salomón, que es el que escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que lo tenemos en la Biblia. El mismo David va a escribir la gran parte de los Salmos. O sea que ahora empieza la descendencia real, pero también empiezan personas que van a tener influencia en la Biblia. Es decir, gente que va a escribir en su vida, mientras está en la tierra, va a escribir y sus escritos van a quedar registrados en la Biblia. O sea, no arranca la historia de cualquiera. ¿Se entiende? No tenemos los escritos de Saúl. No, Saúl fue desechado. Él desechó al Señor, él fue desechado, completamente desechado. Ahora la historia arranca con David. Y es importantísimo saber quién es David. Porque David es como una sombra de Jesús. Es un tipo de Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el Hijo de David. Fíjense si habrá sido importante David, que a Jesús mismo se lo llama el Hijo de David. Él va a ser el nuevo rey que Dios va a querer para la nación. Pero ahora está en un pueblo donde no tiene nada que ver y lo único que sabemos de este loco es que el Espíritu Santo ha entrado en su vida. Miren lo que pasa. A Saúl lo empieza a atormentar un espíritu. Versículo 15. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Qué raro esto, ¿no? Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Busquen a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: che, mira, uno de los hijos de Isaí, de Belén, tiene mucho talento para tocar el arpa.
No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. No sabemos en qué momento ocurrió esto después de que David fue ungido. Pero fíjense qué loco lo que Dios hace, ¿no? Él envió como un espíritu atormentador. No sabemos bien a qué se refiere esto. Podemos decir como que Saúl estaba atormentado, ¿no? Claro, porque Saúl estaba en otro lugar, David estaba en Belén. Uno dice, bueno, pero David va a ser el rey. ¿Cómo va a ser el rey? Porque Saúl seguía siendo el rey. Dios lo había rechazado, pero él seguía siendo rey. Y ahora David había sido profetizado rey. Y fíjense cómo Dios usó esta situación que para nosotros pareciera rarísima, de que Saúl esté atormentado, de que David sepa tocar el arpa, y que uno de los siervos de Saúl le diga, che, yo conozco a un tal David, hijo de Isaí, que vive allá en el pueblo de Belén, que sabe tocar el arpa. Y encima es buen guerrero. Tráiganlo. Dice el versículo 19, entonces Saúl mandó, versículo, sí, 19, se me corre. Sí, entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio, porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Miren, esto es interesante. Es muy loco estudiar la vida de David porque vemos como un reflejo de lo que fue la vida de Jesús. ¿David era obediente en la casa de su padre? Sí, terriblemente obediente. Era trabajador, era guerrero, valiente, dice. Era pastor. De la misma manera Jesús, ¿no? Era igual. Era una persona trabajadora, obediente hasta la muerte. Era pastor Jesús, pero de personas. Y fue llevado David a la casa del rey y era tan grande su obediencia, su integridad, su lealtad, que Saúl llegó a amarlo muchísimo. Y de la misma manera Cristo fue obediente. ¿Pero acaso David era rey? No. David va a tener un periodo de obediencia y de sumisión a Dios antes de ser rey. Y de la misma manera Cristo en la tierra fue obediente todo el tiempo sin ser proclamado rey. Él era rey, pero no era proclamado rey. ¿Se entiende? Y Jesús va a ser exactamente igual. Ahora quiero que veamos cómo Él llega a ser rey. Y vamos al capítulo siguiente. Y con este capítulo terminamos. Los filisteos se reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. El pueblo de Israel estaba en guerra todavía, porque la tierra de Canaán no había sido exterminada por completo. Había un montón. ¿Se acuerdan que en Jueces nosotros vimos que Dios dijo, ahora voy a dejar un montón de gente acá para que ustedes sean probados a ver si me van a obedecer o no? Y uno de los pueblos que más, eran dos los que más molestaban a Israel. Primero eran los amalecitas, que es el que vimos en el capítulo 15, y otro los filisteos, que son los que estamos viendo ahora. Y ahora dice que estaban enfrentados los israelitas contra los filisteos. Versículo 4. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentar a las fuerzas de Israel. Dice que medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaban 57 kilos. Imagínense una pechera de 57 kilos.
Para nosotros sería, o sea, para muchos sería el mismo peso. O sea, imagínense una pechera del peso del Axel. Más. Lo del peso de la pop. Y no sé, pero de 200, medía casi 3 metros. Por lo menos 200 kilos debe haber pesado. Una bestia. Y no era un gordo así chancho, ¿no? Era un guerrero. Imagínense lo loco, lo zarpado de esto, ¿no? Goliat era enorme. Como yo, Martín. Gracias Martín, como yo. Dice versículo 6, también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza dice que era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro, escuchen esto, que pesaba casi 7 kilos. Pesadísimo. Su escudero iba delante de él. Versículo 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán esclavos nuestros. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Saúl estaba amenazando a Goliat, y le estaba diciendo: si ustedes me ganan, si ustedes me vencen, la victoria es de ustedes. O sea, no hace falta que nos matemos entre todos. Que venga uno a pelear contra mí. Si yo le gano, ustedes son mis esclavos. Si ustedes me ganan y me matan, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Es como resolver la guerra en un mano a mano. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos la otra parte de la historia. Dice: ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido, que es lo que vimos en el capítulo anterior, a esto. No sabemos, pero vimos que Isaí era ya una persona grande. Dice, versículo 13, sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aire delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dales estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Lo que David no sabía es que después de irse ese día de su casa, su vida nunca más iba a ser igual. Algo iba a ocurrir. ¿Saben que hay una persona exactamente igual, que pasó algo muy parecido, que fue José? No sé si se acuerdan de la historia de José, que lo venden los hermanos, pero antes de venderlo, cuando José fue a buscar a los hermanos, él iba con comida. Su padre le había dicho: anda con comida a ver cómo están tus hermanos. Y la vida de José cambió para siempre después de esa obediencia a su padre. De la misma manera ahora David, su vida cambió para siempre después de esta obediencia a su padre. De la misma manera Jesús, su vida cambió para siempre. La historia cambió para siempre después de la obediencia a su padre. ¿Ven cómo está como que son sombras o historias parecidas, relacionadas en el Antiguo Testamento? Dice el versículo 19. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Es como que todavía no se había arreglado esto de pelear uno contra uno, sino que ya estaban en guerra. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. Esto quiere decir como que en algún momento de la guerra se daba de que no estaban todos peleando, sino que quedaban como distanciados. ¿Se entiende? No es que estaban todo el tiempo peleando,
sino que había momentos donde se distanciaban. Generalmente en la guerra podía pasar esto porque cada uno iba a recuperar sus fuerzas. Después también cada tropa se iba a dormir y después seguía la guerra. O sea, era como bastante ordenada. Versículo 22. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Como que Goliat aprovechaba el momento de descanso para amenazar al pueblo y decía, che, no peleemos más, decidámoslo así, que venga uno de ustedes, pelea contra mí y lo resolvamos. Y dice el 25, ¿ya vieron el gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. No va a pagar más impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué dice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo. Y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David. Y el rey mandó a llamarlo. Sigo, 32. No se preocupen por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió y dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar algún cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Pero brutazo, David. Era un animal, David. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. ¿Por qué? Y acá está la clave, ¿no? Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. O sea, no está David tomando una amenaza como a él, ¿vieron? Sino que está tomando una amenaza hacia Dios. Y dice, versículo 37, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó las espadas y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Nunca se había vestido como un soldado, David. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Acá quiero hacer una aclaración. Esto no es un cuento. Yo sé que suena como un cuento. Y nosotros podríamos leer y podríamos decir que es un cuento. Es como los 3 chanchitos, el lobo que sopla la casita, cosas raras, ¿no? Nosotros acá estamos viendo una historia que para nosotros es un cuento. Es raro. No sé si se dan cuenta. Es un pastorcito que cuidaba ovejas, que peleaba con leones, queriendo desafiar a un gigante de 3 metros. Más o menos David debe haber pesado lo mismo que la pechera de Goliat. Más o menos. Y para nosotros esto nos parece un cuento de niños. Un cuentito, el nenito peleando contra un gigante o algo raro. Encima ahora David agarrando piedra, como diciendo esto parece una burla, un chiste, ¿no?
Lo loco de esta historia, lo más loco, es que fue una historia de verdad real. Una historia registrada en la Biblia y en la historia de Israel. O sea, no es que en la antigüedad a alguien se le ocurrió escribir, vamos a escribir algo raro, o algo para contarle a los niños y que les llame la atención. Esto no es Hansel y Gretel, no es Caperucita Roja. Es una historia real. Hay un niño, un joven real ahí, con un par de piedras en una bolsa y una onda, que está caminando a enfrentarse a un gigante de 3 metros que nunca había perdido y que era una bestia peleando. Es algo real que pasó en la historia real. Nosotros, para que ustedes se den ni cuenta, acá estamos en el 1000 antes de Cristo. Es decir, que esta historia que estamos viendo ocurrió hace 3000 años. Estamos en el 1000 antes de Cristo. Y este loco, o sea, quiero que veamos esto, que a veces podemos estar leyendo la historia y decir qué fantasioso esto, ¿no? Un jovencito peleando con un gigante que ni siquiera nosotros conocemos a alguien que mida lo que medía Goliat. Hay varios factores que ya no existen. O sea, no conocemos a un soldado de 3 metros. No lo conocemos. Entonces nos parece bastante rara la historia por el hecho de que pasó hace mucho tiempo y que no está familiarizada con las cosas que solemos ver en la actualidad, ¿no? O en la tele. La cuestión es que esto fue real. El gigante Goliat fue real. De hecho, Goliat era de la misma familia de estos gigantes que estaban ocupando la tierra. ¿Se acuerdan cuando los 12 espías fueron? Que de los 12, 10 dijeron no entremos. ¿Por qué? Porque está lleno de gigantes. De hecho, Goliat era de la misma, era de los de Anat, creo que era, de Anat. Eran la descendencia de los gigantes. Esta descendencia, estos gigantes fueron exterminados por Israel, no existieron más. Y era real, este hombre era real, los filisteos fueron reales, porque eran de Filistea. El pueblo de Israel fue real, Saúl fue real, David fue real, esta guerra fue real, esta historia fue real. Y hay algo que Dios nos quiso enseñar, o nos quiere enseñar también a través de esta historia. Versículo 41. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que venga contra mí con un palo. Escuchen esto, de verdad, David tenía un palo en la mano. O sea, es algo chistoso. Ahora, imaginémonos, quiero que nos metamos en esta historia, porque debe haber sido terrible haber estado ahí, ¿no? Imaginémonos primero los filisteos, diciendo, ¿qué hace este? Este seguramente tiene algún problema en la cabeza y se está yendo a suicidarse con Goliat. Ahora, eso ahí. Ahora, ¿qué estarán pensando los israelitas? Decir, ¿qué hace el otro? Si nunca lo vimos en pelea, ni siquiera figura acá en la lista de las tropas de Israel. David no tenía, escuchen esto, David no tenía la responsabilidad de pelear, porque no era soldado. ¿Quién iba a la guerra? Un soldado. David no era soldado. Entonces el israelita estaría diciendo, ¿qué hacen? Me imagino a los hermanos diciendo, no, nuestro viejo nos mata, porque le vamos a tener que llevar el hijo muerto. Y ahora Goliat, burlándose de David, diciendo, ¿qué soy, un perrito? ¿Que voy a venir con un palo? ¿Quién te cree que soy? Dice, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Yo creo que también acá hay como una pelea espiritual. No es solo una pelea humana, ¿no? Porque ¿a quién amenazaba Goliat? Al Dios de Israel. Y él los maldecía en el nombre de sus dioses. Y algo que también aprendimos con Moisés es que si hay algo que Dios ama, es a la persona que defiende su reputación. ¿Se acuerdan de una de las oraciones que estudiamos de Moisés? Diciendo que Dios estaba por destruir a toda la nación. No sé si se acuerdan. Y Moisés oró y dijo, Dios, no la destruya, por favor, porque si no, ¿qué van a pensar los egipcios? Y quiero que tu santo nombre sea reverenciado. Si hay algo que a Dios le interesa, ¿qué estaba buscando cuando Samuel bajó a la familia de David? ¿Qué buscaba? ¿Alguien de qué? ¿De limpio corazón, puro corazón? Y si hay algo que Dios desea,
Y si hay una marca de un verdadero limpio y puro de corazón, es aquel que defiende la causa de Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y lo ama tanto que está dispuesto a enfrentar y entregar su propia vida con tal de que el nombre de Dios permanezca en alto. Y si hay alguien que no había hecho eso y había desvalorizado el nombre de Dios, había sido Saúl. Y fue tan grande la desvalorización que hizo Saúl de Dios que Dios le dijo: chau Saúl, nos vemos, me voy a buscar uno mejor. Y ahora vemos a David, que dice la Biblia que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué está haciendo acá? ¿Está mostrándose como valiente frente a los israelitas? No. Está defendiendo la causa de Dios. Y fíjense, esto es clave. Versículo 44 y 45. Ven aquí, dice, y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Dónde está el interés de David? En que el nombre de Dios... ¿Dónde está la motivación de David de ir a enfrentarse a Goliat? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué lo motiva a estar ahí a David? De que Dios está con él. Su fe. ¿Qué había recibido David cuando Samuel lo ungió? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la marca distintiva de una persona que tiene el Espíritu Santo? Es que vive conforme a la causa de Dios. Y vive para que el nombre de Dios quede bien. ¿Se entiende? Vive para honrar el nombre de Dios. Que no se hable mal de Dios por cómo vos estás viviendo. Eso es esta tiene que ser nuestra motivación. Que no se hable mal. Si hay alguien acá que está viviendo en pecado, tiene que saber que ese pecado, al esa persona estar viniendo a la iglesia, está haciendo que se pueda hablar mal de Dios. ¿Se entiende? Porque nosotros acá nos estamos identificando como cristianos. Ahora, si vos tenés ese pecado, pero no venís a la iglesia y no sos cristiano, no hay drama. Seguí con tu pecado. Vas a recibir obviamente las justas consecuencias. ¿El problema cuándo es? El problema es cuando vos tenés un pecado, te denominás cristiano y seguís teniendo ese pecado. ¿Cuál es el problema ahí? De que vos estás mostrándote como hijo de Dios, pero no estás viviendo como un hijo de Dios. Entonces, ahí está el problema. El problema está en que vos estás deshonrando a Dios y deshonrando su nombre. Y hay algo que no quiere Dios, es justamente eso: deshonrar su nombre. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, los cristianos, viene a vivir con el hecho de que nosotros honremos el nombre de Dios, que nosotros le reflejemos, le obedezcamos de manera completa. Quiere que seamos santos, amorosos, gozosos, íntegros, rectos. No podemos estar dejando mal parado el nombre de Dios, porque es de Dios de quien se trata todo esto. Pero sigo. Versículo 46, miren la humildad de David. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y acá está la clave. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. El propósito y objetivo de Dios acá es el mismo de todas las plagas, por ejemplo, que hizo Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Mostrar que Dios era el único Dios. ¿Cómo se reveló? ¿Con qué nombre se reveló Dios? El Yahweh. YHWH. ¿Qué significa? Yo soy el que soy, yo soy el único. Y David está diciendo acá: yo voy a restablecer el nombre de Dios. Lo voy a poner en el lugar al que le corresponde. ¿Estaba haciendo eso Saúl, por ejemplo? Para nada. ¿Se acuerdan los últimos 2 jueces que fueron los hijos de Samuel? Que codiciaban, que eran injustos. En medio de una nación que estaba apartándose de Dios, David dice: no, yo lo voy a poner en alto al nombre de Dios. Y te voy a destruir a vos porque quiero dejar en alto el nombre de Dios.
¿Qué había hecho Saúl cuando había conquistado a los amalecitas? Una estatua de él mismo. ¿Qué hace David acá? Dice, esto para la gloria de Dios. Esto es solo para la gloria de Dios. Y dice, versículo 48, que cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda, ¿no? Lo que para nosotros sería nuestra gomera, y golpeó al filisteo en la frente, que debe haber sido el único lugar descubierto de Goliat. La piedra se le incrustó allí, y Goliat quedó medio como tambaleando, se tambaleó y cayó de cara. O sea, no es que lo tiró así la piedra, lo tumbó, no. Lo clavó, lo dejó medio tambaleando y cayó de cara al piso. Y David dice, así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Bravo David. No me hubiese hecho el malo con David. ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué pasó? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y qué tiene que ver esta historia? ¿Y de qué provecho nos sirve a nosotros estudiarla ahora? Porque si bien estamos viendo un panorama del Antiguo Testamento, tenemos que saber que hay historias que son en la Biblia un anticipo de lo que iba a ser la venida de Jesús. Primero, tenemos una persona acá que entró en la batalla cuando no tenía por qué haber entrado, ¿no? No peleó con armas humanas con las que debería haber peleado. O sea, no peleó con las armas con las que se esperaba que pelee. No vino armado, no vino en fuerza, vino humilde, cabizbajo. Vino para representar ¿a quién? A Dios. Vino para representar la causa de Dios y así dejar bien parada su gloria. ¿A quién les hace acordar David? A Jesús. A Jesús. Es una sombra de Jesús. Ahora, ¿a quién les hace acordar Goliat? Acá está el tema. Y acá es donde muchas veces se malinterpreta. ¿Qué enemigo entró en la humanidad desde Adán y no ha podido ser vencido? ¿En qué termina el pecado? En muerte. ¿Quién venció el pecado? Nadie. ¿Solamente quién? Cristo. La muerte, este Goliat gigante, este enemigo inmenso, ¿era enemigo nuestro o de Cristo? Nuestro. No tenía por qué enfrentar a Cristo si Cristo era Dios. O sea, no tenía por qué... Santo, no tenía por qué enfrentarse a la muerte. Ahora, Cristo como David baja, se pone en nuestro lugar, pelea por nosotros. ¿Y qué pasaba en esta historia el que le ganaba a Goliat? Una vez que se le ganaba a Goliat, ¿qué pasaba? Se queda con todo. Ganaba la guerra. Ya está. O sea, no había necesidad de seguir peleando. Era la muerte del más grosso de los filisteos. Entonces, por el trato que Goliat había hecho, ya estaba. O sea, quedaba cancelado. Quiero recordarles esto porque creo que para mí es un consuelo para nuestra alma. El único que podía vencer a la muerte era Cristo. Ninguno de nosotros podía enfrentarse a la muerte. Y Cristo bajó, peleó nuestra batalla, y ahora la victoria de Jesús en la cruz fue nuestra. ¿Se entiende? David es una imagen del Señor Jesús, quien sin ser rey, porque David no fue como rey, el rey en este momento ¿quién era? Saúl. Sin ser rey, bajó, Cristo sin ser el rey bajó, dice Filipenses 2 que él, lo sabemos cantar, que él no se aferró a su gloria, que él no es que fue a pelear como Dios, fue a pelear como hombre. ¿Y qué hizo David cuando se le dio toda la armadura? No, voy a pelear con lo que tengo en mano. Y fue un solo tiro y ganó. Y Cristo, un solo tiro
su muerte. Compartí hace una semana en un campamento de niños que era sobre superhéroes y sobre villanos. Entonces les contaba que hay muchos superhéroes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y hablé de Abraham, lo conocemos, de José, lo conocemos, hablé de David, hablé de Daniel, varias personas del Antiguo Testamento que han sido grosas, pero que todas han quedado cortas frente al enemigo más grande, que es la muerte. Y toda religión busca, de alguna u otra manera, resolver el dilema de la muerte. En otras palabras, toda religión busca alguna manera de ganarle a Goliat. ¿Se entiende? Todos buscan ganarle a Goliat de alguna manera. Algunos dicen, bueno, vos tenés que ser bueno, tenés que hacer buenas obras, tenés que ir a la iglesia, tenés que rezarle a tal persona, o caminar hasta tal lugar, tenés que hacer tal cosa o tal otra. Buscan ganarle a Goliat de alguna u otra manera, pero el único que pudo vencer y pararse victorioso sobre la muerte fue el Señor Jesús. El único. No hay nadie en toda la historia de la humanidad que haya podido enfrentar la muerte y salir victorioso. Nadie. Nadie, por bueno, piadoso que haya sido, no hay nadie que haya vencido a la muerte, solamente el Señor Jesús. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que cuando nosotros creemos en Jesús, porque hay algo que se va a enterar el pueblo, y lo vamos a hablar un poquito mejor el domingo, el pueblo se va a enterar, ¿saben de qué? De que su esperanza no tenía que descansar en David, porque va a llegar un momento donde David va a morir. Y David va a tener un hijo, Salomón. ¿Y saben qué va a pasar con Salomón? Va a morir. ¿Y saben qué va a pasar después con todos los reyes que va a tener Israel? Cada uno va a morir. Israel va a seguir igual. Y vamos a necesitar a alguien que sea completamente diferente para resolver nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces también nuestro problema, ¿cuál es? La muerte. Ustedes y yo un día vamos a morir. Todos vamos a morir. Vamos a tener que enfrentarla a la muerte. Algunos quizá antes, otros después, algunos por alguna enfermedad, otros por algún accidente, pero todos vamos a tener que enfrentar la muerte. Todos vamos a tener que enfrentarnos contra Goliat. Pero ¿saben qué pasa con aquellos que han creído en Jesús? Goliat te espera en el piso muerto. ¿Tiene su vida? ¿Está ahí? No, está muerto. Está muerto. ¿Saben quién festejó esta victoria? Todo el pueblo de Israel. ¿Pero quién la peleó? Solo uno. ¿Quién festeja la victoria sobre la muerte? Todos los cristianos. ¿Pero quién la peleó? Cristo. Tenés un Salvador que ha vencido a la muerte por vos. Tenés un Rey, tenés un Señor que ha vencido a la muerte por vos. Y cuando vos crees en Él, Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No tenés que tenerle miedo a la muerte, porque Cristo la venció. Y cuando vos te arrepentís, creyendo únicamente y solamente en Él, vos tenés vida eterna. Y has pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque este es el consuelo y la esperanza de todo cristiano. Y vamos a terminar con 1 Corintios 15. Con esto de verdad terminamos. Primera Corintios, capítulo 15. Versículo 19. ¿Lo tienen todos? Quiero terminar hablando un poquito de esta esperanza que nosotros tenemos. Nuestra esperanza, escuchen esto, nuestra esperanza no está en Saúl, nuestra esperanza no está en David, no está en ningún juez, nuestra verdadera esperanza está en Jesús. Pero, dice el versículo 19, que si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, ¿qué pasa? Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Qué significa ese versículo? ¿Quién me lo puede explicar? ¿O qué entienden por este versículo? Bien. Esa es la respuesta al versículo, pero no lo que explica el versículo. Bien, ¿qué pasa? Bien, ¿qué va a decir? Entonces no viene el reino de acá en la tierra. Bien. Un reino de familia. No tendría sentido tener Jesús porque viviríamos en
podremos seguir igual que antes. Ujú. Si nos quedamos con un Jesús que solamente murió, no sirve de nada ser cristiano. Bien, también. Sí. Nuestra esperanza en Cristo es básicamente todo nuestro cristianismo, ¿no? Pero si nuestra esperanza en lo que Él nos puede dar es algo que vamos a recibir en esta vida, somos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque Él nos estaría dando algo que la misma muerte después nos lo quitaría. O sea, Él nos estaría dando algo que la muerte misma nos lo va a quitar. Y yo puedo tener esperanza en Cristo para esta vida, pero son esperanzas equivocadas. Yo puedo decir, bueno, mi esperanza entonces en Cristo es tener una gran familia. Y solo para esta vida. Mi esperanza en Cristo es tener un gran trabajo. Es solo para esta vida. ¿Por qué? Porque son todas cosas que el enemigo final, la muerte, te lo va a quitar. Por eso sos digno de lástima. Porque estarías buscando algo que la muerte tarde o temprano te lo va a quitar. Pero escuchen lo que dice el versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Pero no termina ahí el versículo. Dice, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Qué significa este versículo? Primero, que Cristo resucitó. Pero sería triste decir solamente que Cristo resucitó. ¿Qué es lo segundo que enseña el versículo? ¿Que es el primero de qué? ¿Y quién es la gran cosecha? Todos nosotros. Ahí está lo lindo. Y ahí está nuestra esperanza, en que hay un cielo. Nuestra esperanza descansa en que Jesús venció la muerte y que por lo tanto ahora la muerte ya no tiene más poder. Por eso vamos al versículo 51. Se habla poco de esto. Y es nuestra esperanza. No deberíamos hablar poco de la vida después de la muerte, porque es nuestra esperanza. Y dice el versículo 51, Pablo está diciendo, permítanme revelarles un secreto, ¿cómo? Algo hermoso, está diciendo Pablo, un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero ¿qué va a pasar? Todos seremos transformados. Escuchen esto, todos seremos transformados. ¿A qué se está refiriendo Pablo acá? A que va a haber un momento donde Cristo va a volver a la tierra a buscar a los suyos y por eso no todos vamos a morir. Pero Él va a venir a buscarnos para llevarnos al cielo y ahí va a ocurrir una transformación. Tu cuerpo va a ser transformado. La muerte no va a llevarte, sino que Cristo va a llevarte, porque vos creíste en Él. Y escuchen lo que dice el 52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Es decir, cuando llegue el fin. Dice, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. No sé, ¿no te pasa algo en tu interior leyendo esto? Vida eterna. Hay vida después de la muerte. Cristo venció la muerte para vos. Dice, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Escuchen lo que dice, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales, o sea, los que tenemos ahora, hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Es decir, hay un pasaje de la Biblia que todavía no se cumplió y se va a cumplir recién ¿cuándo? En el cielo. Y es lo sabemos cantar. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? La abeja tiene solo un aguijón y ha picado a Cristo en la cruz. Y los que creen en Él no van a ver la muerte, van a ver la vida. Y la muerte termina siendo para nosotros ¿qué? Un puente que nos lleva al cielo. Y cuando estemos en el cielo, recién cuando estemos en el cielo, y cuando todos nos podamos ver, pero no nos veamos como nos vemos ahora, sino que nos veamos con un nuevo cuerpo, recién ahí se cumple la escritura de que la muerte no tuvo poder. ¿Saben por qué va a cumplirse recién ahí? Porque a simple vista, supongamos que mañana yo muero, a simple vista ustedes ¿qué van a creer? ¿Que la muerte qué pasó? Me ganó. Y después ponerle muere Alan. Le ganó. Pero cuando todos muramos,
y se toque la trompeta final y nos veamos en el cielo y miramos para atrás y veamos la muerte detrás, ¿a quién le ganó? ¿Se entiende? El pasaje para nosotros va a cobrar gloria en la resurrección, no ahora. Lo que ahora nosotros hacemos es leerlo por fe. Lo que vamos a decir en el cielo, en el cielo lo vamos a cantar como algo ya cumplido. Ahora lo estamos cantando por fe como algo que se va a cumplir. ¿Se entiende? No sé si me expliqué bien, es medio trabalengua. Pero nosotros imaginémonos en esta Biblia es la muerte. Nosotros estamos de este lado. De este lado está el cielo. Cuando nosotros morimos, pareciera como que ya está. Pero cuando estemos del otro lado de la muerte, ahí vamos a ver que la muerte en realidad no tuvo nunca su poder. Solamente fue el puente que me llevó a la verdadera vida. Y la Biblia dice, y si ustedes le encuentran algún error o alguna mentira, entonces sí quedaría demostrado que nos miente, pero hasta entonces no, que va a haber un cielo, una ciudad preparada para nosotros. Y no solo eso, va a haber un cuerpo nuevo preparado para nosotros. Y Pablo está diciendo, va a haber un cuerpo inmortal. Quiere decir que vos en el cielo no vas a poder pecar más y no vas a poder morir nunca más, vas a estar para siempre con Él. Y vas a poder decir, muerte, fuiste devorada. Ya no vas a poder ahora ni siquiera tocarnos. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y dice el 56, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Es decir, nosotros vamos a morir porque tenemos cuerpos pecaminosos. Y la ley da al pecado su poder. O sea, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces vamos a todos a tener que morir porque todos tenemos pecado. Pero, versículo 57, pero gracias a Dios. Él nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En aquella historia que leímos en 1 Samuel, el pueblo podría haber dicho, pero gracias a Dios, Él nos dio la victoria por medio de David. Podrían haber dicho eso, porque la victoria de David fue la victoria de todo el pueblo. Bueno, en la cruz nosotros podemos decir, gracias a Dios, Él nos da la victoria por medio de Jesús. ¿Quién de ustedes tiene que morir en la cruz para pagar por el pecado? Ninguno. Cristo murió por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por cada uno de nosotros. Y dice, y termino con por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor. ¿Para ganar algo? ¿Hay que trabajar para ganar algo? No. ¿Qué dice el versículo anterior? Que Él ya nos dio la victoria. Ahora, si Él ya te dio la victoria, ¿para quién tienes que trabajar? Para Él. Trabajen siempre para el Señor. ¿Cómo? Con entusiasmo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Es decir, todo va a tener su recompensa. ¿Pero dónde? En el cielo. Tenemos una esperanza que traspasó los cielos, dice Hebreos. Jesús venció la muerte. Jesús venció el pecado. Y todo aquel que cree en Él tiene esta esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en esta vida? ¿Está en cosas de este mundo? ¿O está en Jesús? Si está en Jesús, te digo esto. Permanecer fuerte y constante en Él. Buscalo. Trabajá siempre para Él. No trabajés para vos mismo. Trabajá para Él. Él te dio vida eterna para que vivas para Él. Él te dio la victoria para que vivas para Él. Y el consuelo es todo lo que hagamos, de todo lo que hagamos, nada va a ser inútil. Nada. Vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena. Bueno, vamos a orar. Hemos terminado.